Bien, estamos en una época de reflexión, un tiempo en donde la mayoría de la gente toca y tiene una reflexión en los tiempos que vivimos, que es Semana Santa, Semana Mayor. Así que bueno, vamos a tomarnos un tiempo y vamos a hablar acerca de Jesús. Hoy en estas semanas anteriores estuvimos hablando acerca de la palabra como enseñanza. Sé que podríamos exprimirle mucho más, pero no saldríamos de un tema. Después estuvimos hablando acerca de... Estuvimos hablando acerca del nombre de Dios y la manera en cómo se manifiesta. La semana anterior estuvimos hablando acerca del ángel caído, nuestro enemigo, Lucifer, Satanás. Y hoy, por la semana que estamos viviendo, voy a hablarte de Jesús. Sin embargo, Jesús, nosotros pensamos en Jesús, el Hijo de Dios, pero es Dios mismo. Pensamos en Jesús como un hombre, como lo relatan los libros, como hablan de él los profetas, Emmanuel. Y bueno, quiero que contemples esto primero. Veamos en Lucas capítulo 1, versículo 31, para poder mirar quién es Jesús. 1:31. Y dice así: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí vemos por primera vez el ángel acercándose a una mujer o una virgen de nombre María, Miriam o Mayra. Son los términos que utiliza la Biblia, y le dice: vas a concebir, vas a tener un bebé. En el versículo 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí por primera vez aparece también ese término de Hijo de Dios. Nunca había aparecido antes. Aparecen dos tipos, dos nombres. Uno, Jesús. Se tomaba por costumbre ponerle el nombre del Padre o algún familiar muy destacado dentro de la historia, pero María decide ponerle por nombre Jesús, porque ese nombre se lo había puesto el ángel con la visitación a María. Y ese nombre significa el Salvador. El Salvador. Así que nosotros vamos a mirar solamente al Salvador, y por supuesto dice la Escritura que es el Hijo de Dios. Así que vamos a tratar de verlo en sus diferentes formas. También fue manifestado como el Verbo. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este pasaje, en realidad este versículo, en las copias originales está un tanto borroso. Se presupone, los escritores de aquel tiempo optaron por decidir si era lo más conducente ponerlo o no. Hay algunas Biblias que no traen este pasaje, no traen este versículo, lo omiten precisamente por lo borroso. Sin embargo, hemos encontrado otro tipo de cosas que nos dicen que sí lo es. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero lo llama el Verbo. Aquí aparece como el Verbo. El Verbo, San Juan, capítulo 1, al 1 al 3. San Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios,
y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y aquí miramos que es la palabra de Dios en acción. El verbo significa palabra que se mueve, palabra que tiene acción, palabra que es movible. Así que el verbo, estamos hablando de palabra en acción, una palabra que se mueve. Y también miramos este mismo pasaje en Apocalipsis capítulo 19, en relación al verbo. Apocalipsis 19, versículo 11 dice: vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y aquí miramos que va a ser el nombre con el cual Jesús vendrá a visitarnos al final de los tiempos, con el nombre del Verbo de Dios, para venir a enjuiciar a toda la humanidad, aquellos que creyeron, aquellos que no creyeron, y cada uno de ellos tendrá que enfrentarse al gran juez, que es el Hijo de Dios. El Verbo, la palabra de Dios, es la palabra viviente, la palabra que vive, la palabra que trae vida, la palabra que se hizo carne y habitó en medio de nosotros, la palabra que nosotros recibimos en nuestro corazón para obedecerla, y es Jesús que viene a nuestras vidas. También miramos el nombre de Jesús como Cristo o el ungido. Mateo capítulo 26, versículo 63, Mateo 26, 63 dice: Jesús callaba, y entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y aquí aparece como Hijo de Dios, como Hijo de Hombre y como Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Así que todos los cristianos es un diminutivo de la palabra Cristo, es decir, un cristito. Es un adjetivo calificativo, ¿verdad? Que significa que es alguien pequeño. Y dice que tú eres un cristito o un cristiano cuando vas siguiendo los pasos. Y la unción que se habla de tener, la unción que tuvo Cristo, es la del Espíritu Santo. No es la unción normal, no es la unción del aceite, sino es la unción espiritual. Esa unción te sella, esa unción te separa, esa unción te marca, esa unción te hace alguien diferente. Y es cuando realmente ocurre algo en tu corazón y tú empiezas a vislumbrar la oportunidad de convertirte en un cristiano o en un hijo de Dios. Todo esto va sucediéndose paso a paso, y vemos aquí cómo Jesús se manifiesta como el Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 20. 16, versículo 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. La palabra unida, Jesús el Cristo, después se tomó como la palabra única, Jesucristo, Jesús el Cristo. Y aquí se va uniendo una parte con la otra. Y poco a poco vamos encontrando todas las circunstancias que rodean a Jesús. Ahora como el Cristo, lo vemos como el Verbo, lo vemos como el Hijo del Hombre, lo vemos como el Hijo de Dios, y sin tocar todas las atribuciones que tiene como Dios mismo. Otro pasaje más, en Mateo capítulo 23, adelantito, en el versículo 8 dice: ustedes no quieran que les llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.
ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El ungido. Aquí se aparece Jesús como el maestro y nos empieza a hablar acerca de ese manto tan especial que tenía, el enseñador, el didacta, la persona que iba instruyendo a los niños, el instructor, y todo esto cae en la palabra rabí o rabino. Y miramos cómo Jesús toma ese sobrenombre. También otro sobrenombre que tiene es el Mesías o Shiloh. Esto lo vemos en San Juan capítulo 1, versículo 41. Jesús sigue manifestándose en diferente manera y aquí le dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El Shiloh también significa ungido. Mesías, Cristo, ungido, significa lo mismo. Y la palabra que lo traduce es Shiloh. Lo vamos a ver en un salmo cuando se espera Shiloh y vamos a ubicarlo inmediatamente en el Mesías. Jesús se manifiesta de esa manera, de esa forma. Es Dios mismo que vino al mundo y cuando Él se presenta en el mundo, se introduce en el vientre de una mujer virgen. No hay contacto humano, no hay contacto de hombre-mujer, sencillamente se toma el vientre y se deposita en él. El Espíritu Santo viene y pone ese bebé que es Dios mismo y a partir de ese momento Jesús empieza a seguir el camino de todos los vivientes, es decir, siguiendo la trayectoria del segundo Adán. El primer Adán fue alma viviente, el segundo Adán es espíritu vivificante, pero tiene que tener las mismas circunstancias. Así que Jesús es puesto en el vientre de María y ahí se va a manifestar poco a poco hasta que sea conocido. Va a ser profetizado, tiene una serie de profecías hasta 2000 años antes de su nacimiento. Podríamos ver las profecías, pero son cuantiosas, por lo menos se hablan de 45 profecías. Así que bueno, esas las vamos a dejar para después. Vemos aquí que la venida de Jesús en el vientre de María fue hecho de tal manera que no tenía que haber toque humano, solamente se utilizó el vientre, no hubo ninguna otra característica, inclusive mientras permaneció en ese vientre, María fue intocable para José, es decir, no había las relaciones conyugales que podían haber entre dos personas casadas. Le fue prohibido por el Espíritu Santo, dice, y no la conoció hasta después del nacimiento. Así que vemos que María solamente es un receptáculo en donde el Espíritu Santo vino a depositar la figura que más adelante sería utilizada por el Cristo, por Jesús, el Hijo de Dios, y se iba a manifestar. Esto nosotros sabemos que tiene un propósito. Hoy la gente está poniendo una cara larga. Las iglesias se están encerrando en cultos larguísimos, en donde tratan de expiar sus pecados. Otras iglesias están tratando de parecerse a la iglesia popular, e inclusive muchos de ellos utilizan ya una toga. Algunos más hacen cultos larguísimos de todo el día para tratar de agradar a Dios, mientras el resto del año no pasa nada. Necesitamos conocer, dijo el Señor, que quiere 3 cosas de ti: justicia, juicio y misericordia. Son las 3 cosas que pide Dios de ti. Y esas 3 cosas implican una verdadera entrega. En todas las cosas se forma un estilo de vida. Así que Jesús, cuando viene, trae un propósito: el rescate de la humanidad. El término Jesús, el Salvador, habla de ser el Salvador para la humanidad. ¿Salvarla de qué? Y podríamos preguntarnos también esa cuestión. El pueblo en Egipto se encontraba esclavo, pero ellos no sabían que eran esclavos. Así que cuando viene Moisés y les dice, los voy a liberar, ellos dicen, pues ¿de qué nos vas a liberar? ¿De qué? Hoy le dices a la gente, Jesucristo es el Salvador y solo Él te puede salvar. Y la gente dice, ¿salvarme de qué? Entonces vamos a mirar aquí ese término, cómo empieza a manejarse. En Lucas capítulo 19 dice la Escritura el propósito. Lucas capítulo 19,
versículo 10 dice, oh, ¿no me cambió? Es que no se movió mi máquina, ¿verdad? Dice aquí, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió, hermanos? Se perdió la identidad, se perdió el propósito del ser humano. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Adán y Eva allá en el Edén altercaban con el diablo les arrebató su identidad de hijos de Dios y ellos terminaron saliendo de ahí como hijos de quien obedecen. La palabra padre es formador, es engendrador. Así que hoy encontramos personas que son engendros de un mundo, engendros diabólicos cuando el diablo ha tenido parte, pero también tenemos engendros de la iglesia y tenemos engendros de Dios, es decir, personas que han sido formadas. Y esa palabra necesitamos conocerla más. Dice la Escritura, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa palabra buscar implica que va poco a poco. Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y él no contestó en una forma directa. Les dijo, entren por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y nosotros necesitamos entender que la salvación eterna tendrá que llevar a cabo muchas cosas, no solamente. Si ustedes se dan cuenta y miran la cena de bodas, dice la Escritura que el Señor le dice a los ángeles, vayan por los caminos, vayan por los vallados y traigan a la gente. Señor, ya se hizo como tú has dicho, porque había renunciado su pueblo, le dice, y tu casa todavía tiene lugar. Y dice, vayan y fórcenlos a entrar. Y después de que forzaron a entrar, dice la Escritura que el Señor empezó a pasear en medio de los invitados y encontró a uno que no había cambiado su vestido, no traía un vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿no sabías a dónde venías? ¿No sabías que un día te tenías que presentar delante de mí? ¿No sabías que venías a una gran fiesta? ¿Acaso no sabías lo que estaba sucediendo? ¿Por qué no te preparaste? Después le dijo a los ángeles, sáquenme a este que nunca quiso cambiar su vida. Así que podemos encontrar, hermano, que hoy muchos de nosotros creemos que la salvación es inherente a una oración y es inherente a una serie de acciones que necesitamos tomar cada vez para cambiar nuestros hábitos, para cambiar nuestra manera de ser, ya que los vestidos son acciones justas del pueblo de Dios, de los santos. Así que las acciones que vayas formando van a cambiar tu vestido. Acciones de misericordia, acciones de juicio y acciones de justicia. Eso va a ser tu vestido y poco a poco va a ser parte de tu identidad. Esa identidad, un día Dios te va a preguntar allá, y si no traes ese vestido, seguramente un ángel se te va a acercar y te va a decir, ¿por qué llegaste aquí hasta el final? Y te van a sacar de la gran fiesta. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy se habla de la salvación de una forma tan simple como una simple oración y vive tu vida como se te da la gana. Hoy hablamos de la salvación en solo la asistencia de individuos a la iglesia. Hablamos de la salvación solamente de alguien que se bautizó. Hablamos de la salvación en alguien que una vez hizo una oración y después vivió una vida miserable. Sin embargo, no es así. Dice que el Señor vino a buscar. ¿Y en dónde los va a buscar? Aquí, en su cuerpo, en la iglesia. Es aquí donde te va a buscar. Es aquí donde te va a salvar. Es aquí donde te va a sellar. Es aquí donde te va a entregar su espíritu. Es aquí donde te va a llevar a la vida eterna. Poco a poco va a transformar tu vida hasta llevarte a esa dimensión. Y entonces tú sabrás que Él es el Salvador. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Es decir, que no sabía dónde andaba. De esa gran lucha angelical allá, en el mundo celestial, una parte tomó lugar con Dios, la otra tercera parte tomó lugar con el diablo, y la tercera parte, que quedó indecisa, vino a la tierra. Y en esa tercera parte estás tú, estoy yo, y hasta que no determinemos cuál es el tiempo, cuál es el lugar, y es una determinación tan profunda que creo que el día que se dé, y si tú no tienes un propósito para servirle a Dios, yo creo que tú vas a ser quitado del mundo. ¿Por qué? Porque ya habrás dado veredicto hacia un lado o hacia el otro. Así que cuando esto suceda, se habrá acabado tu tiempo de prueba, tu tiempo de búsqueda, y tú sabrás a quién le perteneces. Generalmente cuando la persona llega con Jesús, esta persona tiene un propósito también. Sigamos con el propósito. El propósito de Jesús es el rescate de la humanidad, ¿verdad? La identidad del hombre que se había perdido. San Juan capítulo 1, versículo 10 dice, 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquí San Juan también vuelve a decir nuevamente que Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, fue el creador del mundo. Le dice que por él el mundo fue hecho, así que no había nada que desconociera a Jesús. Versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El primer pueblo en rechazarlo fue el pueblo judío, ¿verdad? A donde él llegó, a donde se predicó primero, a donde entregó la dirección a seguir, donde se entregaron los 614 mandamientos, estatutos de ley, y donde fue rechazado. Es en ese sitio. A lo suyo vino. Él vino a dar su vida en rescate por el mundo. Él vino a pagar un precio de sangre, y dice que los suyos no le recibieron. Su familia, sus parientes, sus amigos, allá en Israel, no le recibieron. Así que venimos, dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí vemos que los hijos de Dios no nacen, se hacen. ¿Cómo se hacen? Bajo la presencia de Dios, bajo el sello del Espíritu Santo de adopción, que te separa y que te va formando. Y dice la Escritura que Él va a determinar cuándo tú lo eres. Poco a poco tú vas a ser usado y vas a cambiar varias cosas. Nosotros miramos aquí que Jesús es una semilla celestial en el mundo, así como Él llegó al mundo sin tener ningún tipo de relación humana. Así también los hijos de Dios son conocidos y son levantados aquí y allá, donde quiera los necesite Dios. Versículo 13 dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Jesús a los que le recibieron, a los que le recibieron. Podríamos preguntarnos mucho, ¿qué es recibir a Jesús? ¿Qué es recibir a Jesús? Muchas veces nos preguntamos cómo recibimos a Jesús, ¿verdad? ¿No te has preguntado, hermano? Dice Apocalipsis 3:20, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas últimas palabras hablan de una relación completa con Jesús. Voy a entrar a su corazón y seré uno con él, pero al mismo tiempo su corazón atado al mío, dice, seremos uno solo. Así que cuando tú abres, no está hablando de una puerta, ni tampoco está hablando de un matrimonio, un enlace, está hablando de uno dentro del otro. Y esto solamente lo podemos mirar a través de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios la has llevado tú para obedecer, te va transformando. Jesús vino al mundo a eso, a rescatarte, pero solamente dentro de ti lo va a hacer. Hoy tenemos un gran número de religiones allá afuera. Ninguna de ellas puede hablar que murió y resucitó. Ninguno puede decir que viene del cielo. Ninguno puede decir que nació en una carne virginal. Ninguno
Ninguno puede decir que tiene poder para dar vida a los que Él quiera. Ninguno tiene poder para sanar enfermos. Ninguno tiene poder para echar fuera demonios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús quería manifestarse en una forma total. Sin embargo, para muchos cristianos, Jesús hoy solamente representa un ritual que se lleva a cabo en algunos sitios, en donde se habla de una crucifixión y la gente pone cara de triste y levanta las manos y sale pensando, solo el haber asistido a este acto ya me purifiqué. Así que muchas personas van a las cuestiones teatrales para purificarse, pero esto no tiene ningún fundamento bíblico. Hay personas que van de un lado al otro buscando purificarse en estos días. Tampoco tiene ningún fundamento bíblico. Yo estoy a la puerta y a los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. El reclamo que hace esta iglesia, el Señor Jesús, que es la iglesia de la Odisea, la iglesia de la tibieza, es una iglesia que conociendo a Jesús poco a poco se fue convirtiendo hacia un hijo del mundo y dejaron fuera a Dios, a Jesús, mediante su palabra. Se convirtieron en personas buenas, quizá humanísticas, quizá tenían grandes manifestaciones altruistas, quizá eran muy educados, quizá leían mucho, pero no eran cristianos. Un cristiano es el que sigue los pasos, el que lo representa, el que hace una vida como Jesús. Y esto es lo que debemos de tener siempre bien en cuenta. Esta iglesia se convirtió, al Señor Jesús les había dicho, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dijo a otra iglesia. Pero a esta iglesia le dice, te vomitaré, porque no eres frío y no eres caliente, y los tibios no permanecen. Así que estamos mirando que en este tiempo, en el cual no tenemos necesidad de muchas cosas, tenemos una comida en casa, generalmente tenemos un hogar en donde vivimos, generalmente tenemos un trabajo en el cual desarrollarnos o desempeñarnos y poco a poco vamos cambiando nuestra vida. Sin embargo, dice la Escritura que en aquel tiempo la gente empezó a ufanarse. Dios, no te necesito, me bastan mis manos, mi inteligencia, mi tenacidad, mi sagacidad. Y empezó a hacerse una persona presuntuosa. La iglesia estaba satisfecha, tenía todo. Así que empezó a faltar a ese encuentro con Dios, empezó a faltar a ese encuentro con Cristo y poco a poco esa relación empezó a enfriarse. Cuando Jesús les dice, yo estoy a la puerta y llamo todo el tiempo, estoy aquí a través de la palabra que te he hablado. Si alguno oye mi voz, porque muchos de nosotros decidimos ya no escucharlo. Muchos de nosotros cerramos nuestros ojos a la voz de Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Está hablando siempre de renovarse con él. Está hablando de no importa cuántas fallas tengas, cuántas faltas. Levanta tu corazón y vamos a buscar a Dios. Y dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que creo que es un tiempo tan especial, hermano, en el cual tú y yo estamos siendo determinados bajo un sello, el sello del Espíritu Santo, para ser ese pueblo de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la Escritura que tú fuiste predestinado. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Adoptados, el predestino del hombre es la adopción. Quiere decir que el hombre se alejó completamente del Padre y ahora el Padre viene a adoptarnos como hijos. Legalmente, el Espíritu Santo nos constituye hijos y poco a poco nos va cambiando, nos va transformando hasta que se forma en nosotros el espíritu legal, el espíritu del Hijo. Ese espíritu legal va a darse poco a poco hasta que tú puedas renunciar a tu vida. Sin embargo,
Dice la Escritura que ese es tu predestino, la adopción, poco a poco, ¿verdad? La adopción. Si quisiéramos adoptar un bebé hoy aquí en la Ciudad de México, tendríamos que ir primero a solicitarlo, primeramente como matrimonio, y después vienen, si tu casa es sólida, si tu matrimonio es sólido, si tu economía es sólida, si tu educación es sólida, si tienes principios para educar a ese bebé y te es asignado. Hoy desafortunadamente estamos mirando cómo todo eso también se está yendo hacia un lado oscuro. Sin embargo, adoptar a un bebé lleva tiempo, lleva una serie de estudios. No es fácil que te asignen un bebé. Hay una fila interminable de personas que han solicitado la adopción. Sin embargo, el Señor dice que vamos a ser adoptados. Y una persona adoptada es igual a un hijo natural. Déjame darte un ejemplo. Hace algún tiempo, dice una anécdota, se encontraron dos hijos. Uno era adoptado y el otro era natural. Y empezaron a discutir ambos y decía uno al otro: no, tú eres un arrimado, tú caíste aquí y tú no tienes ningún derecho. Y le dice: yo soy un hijo natural, nací en el vientre de mi madre y mi padre me quiso desde siempre. Y le dijo: te voy a decir otra cosa. Habla el adoptado y le dice: cuando tú naciste no hubo elección, tú naciste porque tenías que nacer. Podías haber nacido mujer, podías haber nacido hombre, podías haber nacido feo, guapo, no tuviste elección, tú no tuviste la oportunidad de ser elegido o elegible. Pero a mí me eligieron, a mí me buscaron entre muchos, a mí me señalaron entre varios y al final se decidieron por mí. Yo fui elegido y tú fuiste un principio de lo que nacía. Así que existe una diferencia. ¿Te das cuenta? Ahora tú estás en esa posición y yo. Somos elegibles para ser adoptados. Somos elegidos. Y el Espíritu Santo que está siendo derramado sobre nosotros son las vestiduras de Dios. En la manera que tú te las pongas, poco a poco se van a ir manifestando, se van a ir pegando a tu espíritu y poco a poco esas vestiduras van a ser tan fuertes que solamente se van a ver lo que tú eres. Así que Dios tiene grandes cosas, Dios tiene grandes circunstancias y dice que tú fuiste elegido para ser un hijo de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo entonces se convierte en una puerta, en un modelo. Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Después sigue diciendo más: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se va y se traslada hasta un sitio. Jesús está hablando de todo el propósito que Él vino a hacer a la tierra, ¿verdad? Viene a ser un ejemplo: camino, verdad y vida. Dice en Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En realidad este es el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Este es el motivo. ¿Había un propósito en su venida? Sí, aquí está, completo. Él vino a enseñarnos al Padre que no conocíamos. Él vino a enseñarnos que hay vida después de la muerte. Él vino a enseñarnos que hay una vida eterna y que es celestial. Él vino a enseñarnos que hay ángeles, espíritus ministradores. Él vino a enseñarnos que la vida es solamente una prueba. Él vino a enseñarnos todo esto. ¿Y sabes? Dice más, que Él vino primero para servir. Vino a dar servicio, el servicio de enseñanza, el servicio de rescate. Vino a hacer redención, vino a pagar el precio por ti, vino a señalarte un camino fácil, vino a hablarte por fe. También dice la Escritura, para dar su vida en rescate por muchos. Ese aspecto se llama redención o rescate. Hay un pago. ¿Por qué?
Cuando Dios permitió que Egipto fuera destruido, vinieron las plagas y la 10ª plaga mató a los primogénitos. Y después de eso, el pueblo salió. El pueblo sale de Egipto y empiezan a caminar. Al llegar al Mar Rojo, el mar se abre y pasa el pueblo en seco, y después de ellos entra Faraón y todos los soldados varones que había en Egipto. Todos murieron. ¿Por qué razón murieron? Porque no podía haber nadie que reclamara legalmente que eran propietarios de la gente que había salido, porque podían volverlos a esclavizar. Es decir, no había esclavizador alguno vivo. Primero, legalmente se había acabado la esclavitud, legalmente. Si había un precio que pagar, no había quien lo cobrara, porque habían muerto en el mar todos los que podían cobrarlo. Pero cuando venimos a una forma espiritual, cuando tú pecas, lo haces voluntariamente, y voluntariamente te pones en las manos del enemigo, en las manos del diablo. Después, a fuerza de repetir tu pecado, el diablo se convierte en tu dueño, en tu padre, en tu guiador. Y él no te va a soltar. Así que viene Jesús y le dice, ¿cuánto es lo que vale un alma? Y le dice, pues vida por vida, tu vida por la de él. Y Jesús dice, va. Y Jesús va a la cruz y muere por Javier. Pero como él no tiene pecado, la muerte no lo puede detener en el Sheol, y él resucita. Y ahora paga por José Luis. Y vuelve a morir y vuelve a resucitar, y viene y paga por Willy, y va y paga por cada uno de nosotros sucesivamente, porque aunque es un solo sacrificio, es valedero por todos, porque él no tiene pecado. La muerte no puede detener. ¿Sí me explico? Él puede hacer un pago, porque cada vez que va a la muerte no lo puede detener, porque no existe ninguna falta, no existe ningún error. Así que muere y resucita, y lo está haciendo por ti y por mí y por todo el que quiera. Él ha pagado a precio de sangre. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que venga a Jesús sea salvo. No, dice el que crea. Y creer implica conocer la verdad y estar dispuesto a la obediencia. Hablamos del principio de fe, conocer la palabra y sujetarnos a ella, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios abarca a todo el mundo, porque de tal manera el amor de Dios permea al mundo, está envolviendo al mundo todo el tiempo. Sin embargo, el único camino se llama Jesucristo, pero el hombre tiene la capacidad de decidir. Es como el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo llega y le dice, padre, dame los bienes que me corresponden porque me quiero ir de casa. El padre no le discute, le dice, está bien, no vas a encontrar mejor vida que la que te damos aquí, pero está bien, es lo que tú eliges. Y con dolor de corazón el padre le da los bienes y luego esto los despilfarra. Así es nuestra vida. No vamos a estar nunca obligados a venir a la iglesia, nunca. No vamos a estar obligados nunca a que alguien venga en contra de su voluntad. Todo esto es parte del gran llamado, del amor. Él vino a servir y dar su vida. Y después nos dice la razón. El rescate para muchos, no es para todos. ¿Sí? ¿Rescate por cuántos? Versículo 28. Lucas 20:28 dice que Él vino a dar su vida en rescate por todos. ¿No, verdad? ¿No? Perdón, Mateo 20:28, disculpen. Me fui con la finta. Dice que Él vino a servir y dar su vida. Servir
servir. ¿Cómo vino a servir? Si tú te ubicas, él vino primero como hijo de hombre, vivió hasta la edad de 30 años, la mayoría de edad judía, y estuvo con sus padres. Se presume que antes de ese tiempo, de que él cumpliera 30 años, su padre adoptivo, su padre José, el carpintero, había muerto. No aparece nunca más, pero tampoco se habla de un abandono. Y él, como hijo primogénito, entre varios hermanos, ¿verdad?, ha tomado la tutela y se convierte en el carpintero. Pero al mismo tiempo él estudia en la sinagoga y es maestro de la palabra. Así que cuando llega a los 30 años, sus hermanos han tomado un sitio y él decide qué va a hacer con su vida y va y se bautiza con el bautista Juan, que se encontraba en el río Jordán, y empieza su ministerio y a partir de ahí empieza a caminar. Dice la escritura que su madre, María, va con él. Aparentemente algunos de sus hermanos también empiezan a seguirlo, algunos sí, otros no. Hasta el final de su vida vemos a Santiago, vemos a Judas, los escritores de las cartas, cómo se convierten ambos hermanos del Señor. Empieza a caminar y a servir. Él vemos que renuncia a su propia comodidad. Él renuncia a su propia vida para empezarnos a enseñar el Evangelio a donde quiera que él andaba. Así que manifiesta aún marcando una línea a seguir. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Él renunció a su vida para darla a favor tuyo y a favor mío. Primero en la enseñanza, después en el ejemplo y por último en la cruz para pagar todos los precios habidos y por haber. ¿Qué es lo que tenía en mente? Primero, otorgarte la vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 14. 3, 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí te hace un ejemplo, la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Quizá ya debiste de haber leído esa historia, pero si no, se encuentra en el libro de Números. Y la historia consistía en esto. Primero, que el pueblo, cada vez que pecaba, era mordido por serpientes. Los serpientes iban y los mordían y ellos iban a morir. Y dice la escritura que Moisés les levantó una serpiente y la puso muy alto, en un asta, allá arriba, puso una serpiente. Y toda la gente que era mordido por esas serpientes volteaba a ver la serpiente y se acordaba que era su pecado, Quizá la idea era que pidiera perdón, que se arrepintiera de sus pecados. Y dice la escritura que con esa ansiedad, porque sabían que si no volteaban a ver la serpiente que se encontraba arriba, iban a morir. Ahora, voy a hacer un cambio totalmente, me voy a salir ahorita. Los satanistas dicen que esta es la función que hace Satanás como la serpiente antigua, tomando el lugar que Dios le dio. Y saca de contexto lo que te estoy diciendo. Pero algunas personas que ignoran la escritura dicen, pues ahí está, Satanás es el que da vida. Y empiezan a cambiar el contexto de la palabra. La serpiente le decía a una persona que por su pecado había sido mordido y necesitaba reconocer su pecado. Así que cuando eran mordidos por esas serpientes, inmediatamente empezaban a voltear por todos lados a ver en qué lado se encontraba esa serpiente. Y ya la miraban allá y respiraban tranquilos, pero tenían que definir su posición ante Dios. Tenían que reconocer. Esa serpiente se convirtió en un ídolo y tuvo que ser destruida posteriormente. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y la palabra vuelve a decir, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que déjame decirte que Jesús no vino al mundo para que te fuera maravillosamente bien en los negocios. No vino al mundo para que se compusiera tu vida. No vino al mundo para que la mala suerte se te acabara. No vino al mundo para que te hicieras rico y millonario, encontraras el mejor matrimonio. No, Él vino para darte vida eterna. Y te dice,
te dice que las cosas vendrán en añadidura si fuere necesario. Sin embargo, las personas aprendieron a buscar las añadiduras antes que la vida eterna. Y la vida eterna es lo más importante, porque es la vida que perdura después de nuestra propia existencia. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha rechazado a Jesús, el Hijo de Dios. Así que podemos mirar a Jesús, que vino a manifestarnos la salvación, pero al mismo tiempo también la condenación. Nosotros acostumbramos a mirar solamente la salvación. Así que si tú no cambias, hermano, así que si tú no caminas por fe, aunque vengas a la iglesia, aunque de cuando en cuando tengas ganas de cumplir con tus ofrendas y diezmos, aunque de cuando en cuando tengas ganas de hacer una oración, aunque de cuando en cuando, te voy a decir por qué. Porque cada vez dentro de ti se va formando una imagen, la imagen del Hijo de Dios, los vestidos. Y esos vestidos son luz, esos vestidos es santidad, ese vestido es gloria, ese vestido es la presencia de Jesucristo en ti. El que es de Cristo está revestido. Ahora más, todo aquel que en Él cree, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sin embargo, la condenación viene junta, la aceptación y el rechazo. Pero hoy decimos que estamos jugando una vida espiritual muy floja, ¿verdad? Antaño, las personas que decidían seguir a Cristo tenían que renunciar a su propia vida. Pasaban un tiempo discipular y en el tiempo discipular se convertían en maestros o no. Hoy miramos maestros que salen de un instituto, maestros que salen de una universidad y muchos de ellos sin siquiera haber pisado el servicio en una iglesia. Salen con un título y después son absorbidos por los grandes movimientos y son llevados de aquí para allá. Hombres los han levantado y no Dios. Sin embargo, es tanta la preocupación, la ansiedad que hay de facilitar las cosas de Dios en el mundo, que aún eso hemos cambiado. Así que le llamamos profeta al que no tiene un llamado de Dios, le llamamos ministro a aquel que no sirve a Dios, sino se sirve a sí mismo, que sirve a algún grupo de hombres o algún comité, y poco a poco miramos cómo nos hemos perdido. Jesús, hoy en este tiempo, debe de hablarnos mucho. Jesús nos habla de su muerte. El segundo testimonio más grande que da, el primero es su nacimiento, el segundo es su muerte. Es un testimonio mundial, así que el mundo un día va a ser juzgado por él mismo y no puede decir, Señor, no supe de ti. Claro que sí, el testimonio ha sido mundial. El que lo han rechazado es otra cuestión. Hay gente que dentro de la iglesia no ha cambiado su vestidura. ¿A qué vino Jesús? A ser hijos. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1. 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este pasaje te dice que tú tienes que llegar a la semejanza de Jesús. Este pasaje te dice que eres reconocido y que vas a ser reconocido como hijo de Dios por tus actos, por tus hechos y por tus palabras. Y el amor del Padre ha de ser un reflejo vivo de tu vestidura. Al fin y al cabo estás aquí en la iglesia para vestirte. Así que es imposible que estando en la iglesia estés vestido de rencor, de odio, de amargura, de tristeza, enfermedades del alma y del espíritu que se quedan y poco a poco van envenenando todo el cuerpo. El apóstol Juan escribe esta carta, esta epístola, y está dada a gente que está entregando su vida a plenitud y les dice: somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué?
porque cada uno de ellos reflejaba a Cristo. Cuando hacía una sanidad, ponía sus manos y le decía, te sano en el nombre de Jesús. Lo hacía como si tuviera la representatividad total, y en realidad así lo es, y podía mirar cómo podían cambiar las cosas. Echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, con la autoridad que había recibido. El Espíritu Santo es la autoridad delegada que cada uno de nosotros recibimos y es nuestra manera de vida. Cuando aprendemos a hacerlo, ponemos nuestras manos y decimos, lo hago en el nombre de Jesús. Es decir, podríamos decirlo de otra manera, como si Jesús mismo lo hiciera por la confianza que a mí me tiene. Pero si no pudiéramos decir esto, hicimos una serie de doctrina y la imposición de manos sin la autoridad de Jesús y sin el reconocimiento del Padre. Y hoy tenemos solo eso, una imposición de manos común, y inclusive muchas veces nos burlamos de ello, ¿verdad? Voy a imponerle las manos a mi esposa porque ya se salió del huacal y cosas así por el estilo. Pero la doctrina de la imposición de manos habla acerca de representar a Jesús con el poder de Jesús. Así que Jesús no le va a entregar su poder a alguien que no lo represente en su manera de hablar. Hoy todos buscamos el poder de Dios. Hoy buscamos nosotros la manifestación del Espíritu Santo, pero no buscamos el seguir los pasos de Jesús. Hablar a todas las gentes como Jesús lo hizo, predicando el Evangelio. No sanamos a los enfermos porque creemos que no es para nosotros. No echamos fuera demonios porque como los fariseos antiguos, inclusive ya ni creemos. Y por supuesto no podemos resucitar muertos porque decidimos que las personas no valen la pena. Así que cuando íbamos a ver a una persona decíamos, no, pues esta no va a querer, esta persona no me va a escuchar, esta persona, y desde ese momento estábamos mirando cómo estaba muriendo. Ya no resucitamos muertos y hoy es algo especial. Al estar hablando de Jesús necesitas acordarte de todo ello, a ser hijos de Dios. A eso vino Jesús, ¿verdad? A eso vino. Y a todo aquel que le recibe, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. El apóstol Juan es el único que está hablando acerca de las cosas espirituales. Juan, el apóstol, era aquel joven que se recostaba en el pecho de Jesús. Era aquel joven que era un niño. Era considerado también de los hijos de Zebedeo, conocidos como los hijos del trueno. Es decir, quizá con un carácter difícil. Sin embargo, era alguien que había estimado a Jesús como digno de entregar la vida. Y esto lo hacía todavía más loable, ya que 16 años, que se presume que era la edad que tenía Juan el apóstol cuando estaba con Jesús, era el tiempo que muchos todavía eran considerados niños. Pero él decidió seguir los pasos de Jesús sin importarle su juventud, sin importarle que había muchos juegos todavía, toda una vida. Él renuncia a todo. Al apóstol se convirtió en el más longevo.